así. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Pero nos vamos a basar en el mensaje donde dice: y yendo un poco adelante, y yendo un poco adelante. Oremos al Señor, hermanos. Señor, te damos gracias en esta hora. Te damos muchas gracias, Señor, por tu presencia, porque estás aquí con nosotros, Señor. Damos gracias por tu pueblo, Señor, por mis hermanos, mis hermanas, por los jóvenes, los niños, Señor, que hoy pudimos acudir a este lugar. Señor, te damos muchas gracias por tu presencia. Te damos gracias porque, Señor, me da la oportunidad de traer tu palabra en este día. Yo sé que me siento insuficiente, Señor, pero sé que tú estás aquí, Señor. Y sabemos, Señor, que solamente somos vasos en tus manos, Señor. Yo me hago a un lado, Señor, y te pido que me des la gracia, la sabiduría, la capacidad, Señor, para poder desarrollar tu palabra en este día, en esta tarde, Señor. Que sea una palabra que nos edifique, que sea una palabra, Señor, que sea alimento para nuestras vidas, Señor. Una palabra que nos bendiga, Señor, en esta hora. Todo espíritu contrario a tu voluntad lo echamos fuera de este lugar, Señor. Te pido que tu palabra pueda fluir con toda libertad, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y que tu Espíritu Santo tome el control de nuestras mentes, de nuestras vidas, Señor. Y que en este momento, Señor, aleluya, tu Espíritu Santo, Señor, en esta hora, Señor, pueda fluir con toda libertad en el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede tomar asiento, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Yo le he puesto este tema, hermanos, de lo que acabamos de leer. Le he puesto yendo un poco adelante. Amén. Yendo un poco adelante. Aleluya. Unas pocas palabras, ¿sí? Aleluya. Aquí en este pasaje, hermanos, acabamos de leer en el verso 36, aleluya, que Jesús llegó a un lugar que se llamaba Getsemaní. Aleluya. Un lugar muy importante, ¿sí? Pero antes de hablar, hermanos, aquí en las Escrituras vemos que Jesús ya había venido, ¿verdad?, a este mundo. Ya estaba en sus últimos días. Ya habían pasado como 33 años para cuando él llegó al monte del Getsemaní. Y él había venido a esta tierra, hermanos, ¿sí?, con un propósito, con una visión. Él vino, hermanos, aleluya, porque su misión aquí en la tierra, hermanos, era hacer la obra del Padre, ¿sí?, hacer el trabajo que se le había encomendado aquí en la tierra, ¿sí? Y él, hermanos, antes de llegar aquí a este pasaje, en los 4 evangelios, le había declarado a los discípulos que él, andando predicando, andando enseñando, andando haciendo milagros, andando resucitando gente, haciendo la voluntad del Padre, llevando la palabra, porque la gente, hermanos, estaba recibiendo una palabra que nunca habían oído, ¿sí? Dice la palabra del Señor, hermanos, que los estaba preparando para decirles que Él no era de aquí, Él era del cielo. Él vino del cielo a la tierra con una comisión y Él sabía que tenía que volver al cielo y sabía que tenía que, hermanos,
pasar por la muerte, por la crucifixión. Pero Él les decía, al tercer día resucitaré. Y lo venía preparando, hermanos, de tiempo en tiempo, para no tomarles de sorpresa. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Aleluya. Y Él continuamente, hermanos, les decía, porque Él, cuando vino a la tierra, hermanos, Él nació como un ser humano, pero a la misma vez era 100% divino y 100% humano. ¿Sí? Pero cuando Él vino aquí a la tierra, Él no usó su divinidad para andar como Dios, aunque Él era Dios. Él anduvo como cualquier ser humano, ¿sí? Y Él tuvo que depender del Espíritu Santo. Por eso cuando Él fue bautizado en las aguas, dice la palabra del Señor que Él vino a Juan el Bautista para ser bautizado, y cuando Juan lo ve, le dice: tú me debes de bautizar a mí. Y Jesús le dice: tú bautízame para que se cumplan las Escrituras. Y la palabra del Señor dice que cuando lo bautizó Juan, dice que el cielo se abrió, una paloma vino y se postró en su hombro, y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Se oyó la voz del Padre, una paloma se puso en su hombro, símbolo del Espíritu Santo, y ahí estaba Jesús, estaba el Hijo, el Espíritu Santo, y estaba el Dios Padre. Amén. Pero Él no usaba su divinidad. Cuando salió de las aguas, dice que salió en el poder del Espíritu. Jesús caminaba y el Espíritu Santo caminaba con Él. Amén. Y los milagros los hacía porque Él era santo, santo, santo. No había pecado en Él, y el Espíritu Santo andaba con Él, y Dios lo respaldaba porque en Él no había pecado. ¿Cuántos me están entendiendo? Aleluya. Y Jesús, hermanos, sabía que al terminar su misión, o al terminar la obra aquí en la tierra, Él tenía que pasar, hermanos, por el momento más difícil de su vida, ¿sí? Y Él venía preparando a sus discípulos y sabía que su hora iba a llegar. En unas ocasiones decía: mi hora no ha llegado. ¿Por qué? Porque había el tiempo en que su hora iba a llegar. Y aquí, hermanos, vemos en la Escritura que dice en el verso 36: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Era un lugar donde estaban los olivos, y era un lugar quizá privado, o ¿cómo se puede decir? No privado, sino un lugar donde le gustó a Él para ir a orar. Y dijo a sus discípulos, porque eran 12: sentaos aquí, entre tanto voy y oro. Una de las cosas que Jesús, hermanos, siendo el Hijo de Dios y andando en la tierra, oraba. ¿Por qué oraba Jesús? Porque nunca perdió la comunión con el Padre. Él hablaba continuamente con el Padre, de día, de tarde, de noche, de madrugada. Él se comunicaba con el Padre. ¿Por qué? Porque Él tenía que tener esa comunión con el Padre, porque estaban en contacto, porque Él siempre hacía lo que el Padre le decía. Amén. Verso 37. Jesús siempre, hermanos, tomaba con Él 2 o 3 de los discípulos. Y aquí dice que tomó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, que venía siendo Juan y Jacobo, y comenzó a ponerse triste y a angustiarse en gran manera. Cuando dice que se pone triste, aquí podemos ver que Él anda como ser humano. Él pudo sentir la angustia
Él pudo se entristeció de tal manera, hermanos, que él pudo sentir en su espíritu, en su alma, la tristeza y la angustia. Cuando usted se siente triste, no sonríe, no sonreímos. Cuando nos angustiamos, hermanos, es cuando nos pasan problemas o enfermedades o angustias, ¿verdad que sí? ¿Por qué se puso triste el Señor? ¿Por qué se angustió el Señor en gran manera? Porque Él sabía que la hora estaba muy cerca. Estaba tan cerca la hora del Señor, hermanos, aleluya, que sabía que ya le quedaban pocos minutos para lo que Él venía diciendo a los apóstoles, de que su hora iba a llegar donde dice que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos. Fíjense, eran los de la ley. Por los ancianos iba a padecer mucho, por los principales sacerdotes, los que conocían la ley, amén. Y dice que por los escribas, los que escribían las cosas de la ley, aleluya, y tenía que ser muerto. Pero antes de ser muerto, los escribas, los principales sacerdotes y estas personas que conocían la ley, lo iban a entregar a los gentiles. Y los gentiles no tenían misericordia, no se compadecían de nada, de nadie. Entonces Jesús, dentro de sí, en su mente, en su espíritu, ella estaba sintiendo que al ser entregado iba a ser escarnecido. ¿Cuántos saben lo que es escarnecido? Ella estaba sintiendo los dolores de la muerte. Él por dentro ya se estaba imaginando todo lo que el hombre le iba a hacer. Por eso dice en el 37, comenzó a entristecerse, a angustiarse en gran manera. Aunque él no usaba su divinidad, pero como Dios, ella podía sentir en su cuerpo, ella podía sentir en su alma lo que iba a padecer como ser humano, ¿sí? ¿Cuántos han pasado por el momento de que parece que ya se van a morir? Como que siente que ya la muerte lo persigue, o siente que la enfermedad ya se lo quiere llevar. Usted siente en su cuerpo, en su mente, en su espíritu, esos momentos de que a lo mejor ya me voy, ¿verdad? Porque siente el peso de la enfermedad, o del dolor, o de la angustia, o de lo que está pasando. Por ahí me he pasado varias veces y se siente feo, aunque tengas a Cristo en tu corazón, por muchas razones, ¿sí? Porque como seres humanos pensamos, vas a dejar a los hijos, vas a dejar a tu familia, vas a dejar a tus seres queridos, vas a dejar a tu familia. Esa es una. Y otra, pues no sabes, ¿verdad?, el dolor que le vas a causar a tu familia. Jesús no estaba pensando como yo. Él estaba pensando en lo que le iban a hacer a su cuerpo. El dolor que él iba a sentir desde la cabeza hasta los pies. ¿Cuántos me están entendiendo? A tal grado, hermanos, que en el verso 38, Jesús les dijo, mi alma, no digo mi espíritu. El espíritu, hermanos, no es el que sufre, es el alma, ¿sí? El alma, hermanos, son los 5 sentidos, ¿verdad? El que mueve el cuerpo. Y dice, mi alma está muy triste. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Sentía el dolor hasta la muerte.
sabía lo que el hombre le iba a hacer, hermanos. Y ya lo estaba sufriendo antes de que lo estuviera pasando. Ya lo estaba experimentando en su corazón, en su alma. Se los dejó saber a ellos para que oraran. Y les dice: quedaos aquí y velad conmigo, velad conmigo. Oren, porque esto es lo que me está sucediendo, esto es lo que me está pasando, ¿sí? Y él tenía que tomar esa decisión. El verso que sigue, él tenía que dar un paso hacia adelante. Y yendo un poco adelante, los dejó y se fue un poco adelante. Él tenía que estar aparte, hermanos. ¿Por qué? Porque él quería estar solo. En ese momento él quería estar solo, solo con Dios. A veces es importante que estemos solos, a solas con Dios. Es tan importante estar a solas con Dios, porque cuando estamos a solas con Dios, uno siente que tú puedes hacer una oración con la confianza de hablar con Él sin que nadie te interrumpa. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Y sabes que estás directamente hablando con Él. Aleluya. Jesús los deja y toma la decisión de ir un poco hacia adelante. ¿Por qué? Porque él tenía que ir a orar, porque la hora ya estaba por llegar para que él hiciera, hermanos, lo que tenía que hacer cuando él vino a esta tierra. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Él ya se estaba imaginando, él ya estaba sufriendo, él ya estaba agonizando por dentro. Hay una escritura que dice, hermanos, que cuando estaba en el huerto Getsemaní, dice que su sudor eran como gotas de sangre. Imagínense el dolor para que las gotas de agua que le salen a uno se conviertan en sangre. Qué tremendo, ¿no? ¿Usted ha visto una gente que le salen gotas de sangre de sudor? Yo no he visto a nadie. Y el que se las cuenta por ahí son mentiras. Pero el Señor sí sintió, hermanos, cuando las gotas salían como de sangre. ¿Por qué? Porque iba a ser inmenso el dolor que tenía que atravesar, hermanos, aleluya, para salvar a la humanidad. Aleluya. Déjenme decirle que era tan inmensa la agonía que él sentía, que Dios le mandó un ángel para que lo fortaleciera en ese momento. Porque él estaba pasando por un sufrimiento, hermanos, aleluya. Cuando estaba llorando delante del Padre. Porque aunque era divino, él estaba como humano, hermanos, para tomar la decisión más grande, hermanos, aleluya, de su vida. Para que el hombre pudiera llegar a ser salvo aquí en la tierra. Y dice la palabra del Señor en el 39, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Pedía que pasara la copa, porque él sabía que iba a ser grande la prueba, grande el sufrimiento, grande el dolor,
pero no como yo quiero, sino como tú. Sí, el Señor, hermanos, volvió a los discípulos y los halló durmiendo. ¿Sí? Y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar ni siquiera una hora? ¿Sabe que la oración, hermanos, es muy peleada? Es muy peleada, hermanos. La oración, hermanos, nos la dejó el Señor a nosotros. Porque a través de la oración, hermanos, Dios nos oye, Dios nos escucha. A través de la oración, Dios hace cosas grandes y maravillosas. Pero a través de la oración, hermanos, es peleada. Hay gente que no le gusta orar. No lo digo por usted, pero usted me está oyendo y mucha gente lo va a ver. A la gente no le gusta orar. A la gente le gusta que usted ore por ellos. ¿Sí? Y es muy importante orar, hermanos. Jesús le dijo a Pedro: el espíritu, la verdad, está dispuesto, está presto, pero la carne es débil. Cuando no hay oración, somos presa fácil para el enemigo. Si no oramos, podemos caer fácilmente. La oración, hermanos, nos fortalece. La oración, hermanos, nos ayuda mucho en nuestras vidas. A través de la oración hemos visto muchas peticiones ser cumplidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios busca hombres y mujeres, hermanos, de oración. Dice que Jeremías se le llama el profeta llorón, porque lloraba mucho, pero oraba bastante, hermanos. Y el Señor le dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles y ocultas que tú no conoces. Queremos ver la gloria de Dios sin oración, no se puede. Necesitamos buscar a Dios en oración para que Dios haga cosas grandes, hermanos. Si en esta iglesia nos proponemos a orar, hermanos, vamos a ver cosas que Dios puede hacer grandes. Ya que hay grandes necesidades, hermano. Yo ayer me ponía a orar y a llorar delante de Dios. Y ponía a todas las personas con grandes necesidades y pedía a Dios misericordia por tanta necesidad grande que hay, hermanos. Pero se necesita un grupo de oración que ame orar. Si amamos a Dios, tenemos que amar la oración, porque a través de la oración suceden cosas maravillosas. ¿Qué pasó el día en que Pablo y Silas estaban en la prisión? Oraban y cantaban, y hubo un estruendo y las paredes se cayeron y salieron de la cárcel todos. ¿Por qué? Porque Dios hizo posible que a través de la oración y los cantos se viera la mano de Dios ahí obrando. Porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. A veces no tenemos que decir nada, no tenemos ni que hablar fuerte, porque cuando verdaderamente oramos, Dios se mueve. Porque Dios va a hacerlo a través de Él, no a través de nosotros. Porque a través de la oración hay santificación. Cuando nos santificamos delante de Dios, hermano, recuerde que Él es santo, santo, santo. Y cuando nosotros nos volvemos hacia Dios y nos santificamos, vamos a ver la mano de Dios obrando. Pedro, a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No has orado, no han orado. Yo estoy en angustia. Estoy en estos
estos momentos en tristeza y mi alma está triste hasta la muerte y no habéis podido ni siquiera velar una hora? Y se vuelve a ir el Señor y vuelve a ir y dice que cuando vuelve, dice que los halló otra vez dormidos, hermano. Y vuelve a decir, así que no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora. En el 41, velad y orad. Les vuelve a decir en el 41. ¿Por qué? Porque, hermanos, aunque andaban con Jesús, andaban cansados, trasnochados, ¿verdad? Pero sin la oración, hermanos, así se siente el cuerpo. ¿Sabe usted que uno se siente cansado, desanimado, como que no tienes fuerzas, como que el cansancio te tumba, como que ya no puedes más? Cuando se pone uno a orar, Dios te fortalece, Dios te da fuerzas, el Señor te reanima, el Señor te da fuerzas. Por eso dice que Él da fuerzas al cansado, Él da fuerzas al debilitado, Él da fuerzas al que no tiene fuerzas. Cuando doblamos rodillas, del Señor viene la fortaleza. Mi alma te alaba, Señor. En el 42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez. Y su petición, hermanos, hacia el Padre era, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Él pedía, pero decía, hágase tu voluntad. ¿Sabe usted que la voluntad de Dios no es mi voluntad? ¿Sabía que la voluntad de Dios no es su voluntad? No es la voluntad de nosotros, hermano, la voluntad de Dios. Yo hago lo que quiero, yo vivo como quiero, yo ando donde quiero, pero eso no es la voluntad de Dios. No es fácil hacer la voluntad de Dios, hermanos. Mi voluntad va en contra de Dios. Mi voluntad nunca va a estar de acuerdo con Dios. Mi voluntad es, pues no sé si pueda hacer la voluntad de Dios. Como humano, me refiero, aleluya. Porque la voluntad de Dios va más allá. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? Cuando damos un paso hacia adelante. Cuando dejamos de ser lo que nosotros somos. Cuando damos un paso hacia adelante, es cuando vamos a hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Por eso, aunque no parece importante estos versos, este verso es bien importante. Jesús dijo, y yendo un poco adelante, Él tomó una decisión. Jesús tomó una decisión. Dejar atrás los discípulos, dejar los 3 discípulos un poco más acá, y tomó la decisión de ir un poco hacia adelante. Porque el Señor te va a pedir algo que va en contra de tu voluntad. El Señor me va a pedir a mí algo que va en contra de mi voluntad. Como le dijo a Abraham. Abraham estaba contento, estaba feliz con Sara, estaba feliz con Isaac, estaba encantado en la carpa, festejando con su mujer y su hijo. Y llega el Señor y le toca el corazón y le dice a Abraham, heme aquí, Señor, quiero que des un paso hacia adelante y me des a tu único hijo Isaac, y quiero que lo lleves al monte Moria y me lo ofrezcas en sacrificio. Le tocó el corazón en lo que más amaba. Lo sacudió el corazón de Abraham
único hijo, Isaac. No mencionó a Ismael, porque Ismael es el de la carne, Isaac es el de la promesa. Dame a tu único hijo. Y se fue un poco hacia adelante al monte Moria y no se lo negó. No le dijo a Abraham: Señor, tú me lo diste, ¿por qué me lo vas a quitar? No renegó, no dijo nada. Cargó los burritos con leña, se llevó al muchacho, no le dijo a Sara nada, no la inquietó, no le dijo nada para no angustiarla. Era entre Dios y Abraham, y se llevó al muchacho y hizo caso a Dios y se fue hacia adelante a ofrecer a su único hijo, porque Dios se lo estaba pidiendo. Y Dios vio en Abraham un hombre de fe, un hombre que no le rehusó a su hijo, sino que obedeció a Dios en fe y se lo entregó y le llamó el Padre de la fe. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Yo no sé si Dios le ha hablado a su corazón un día. Quizá Dios nos habla a nuestro corazón, pero cerramos el corazón. Pero si usted lo mantiene abierto, un día Dios le va a hablar a su corazón y le va a pedir lo que más usted quiere. Yo no sé qué le vaya a pedir Dios, ¿verdad? Porque Dios trata con diferentes personas en diferentes maneras. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios prueba nuestros corazones. Porque Dios quiere saber lo que hay dentro de nuestros corazones. ¿Qué es lo que nosotros valorizamos más que a Dios? O simplemente te quiere probar para ver si tú le amas de verdad. Si estás dispuesto a darle a Dios lo que Dios quiere. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aleluya. Ojalá y nunca te pida nada. No estoy diciendo que lo va a hacer. Ojalá y nunca les pida nada. Pero llega el momento en que Dios, si te va a pedir algo, es porque también Dios quizá te vaya a usar en alguna manera. Amén. Abraham fue el padre de la fe, porque no rehusó darle a su único hijo. Aleluya. Tenía un plan con Abraham. Y hasta el día de hoy, Abraham sigue siendo el padre de la fe. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y a veces hace cosas Dios sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, cuando Jacob dice que sus propios hijos le hicieron saber que José fue muerto por un animal salvaje y lo desaparecieron, y Jacob lloró y lloró amargamente pensando que José estaba muerto, y le lloró su muerte por muchos años y creyó que estaba muerto, pero José estaba en Egipto, porque sus hermanos engañaron a su padre diciéndole que estaba muerto, pero Dios tenía un propósito con José, y su propósito era que José iba a ser el segundo del rey Faraón, y que a través de José iba a alimentar a Jacob cuando viniera el hambre. Aleluya. Y José, hermano, se mantuvo fiel a Dios, aunque estaba lejos de su padre y lejos de sus hermanos. Dios lo premió y lo bendició. ¿Por qué? Porque José fue fiel a Dios. Por eso cuando Dios te quita es porque te va a bendecir. Pero muchas veces nosotros creemos que nos va a quitar y ya no nos va a devolver nada. No, la bendición de Dios es grande y sobreabundante, porque tenemos un Dios de amor y de misericordia. Mi alma te alaba, Señor. Aleluya. Dice la palabra del Señor en el verso 43. Vino otra vez y los halló durmiendo. Otra vez los halló durmiendo, hermanos. Aleluya. Porque los ojos de ellos estaban cargados
del sueño. ¿Sí? ¿Qué nos dice de la oración esto, hermanos? Que no cualquiera ora. No a cualquiera le gusta orar. Se les dice, vengamos a la oración. ¿Y sabe qué? Ya para cuando acordamos ya andamos haciendo otras cosas. Ya para cuando acordamos ya andamos en otras partes. O ya para cuando acordamos, hermanos, nos agarra el sueño. O qué sé yo. ¿Sí? Pero si nosotros pusiéramos atención, hermanos, y pusiéramos de verdad atención a la oración, hermanos, cosas grandes pueden suceder. Porque la oración nos mantiene despiertos. Y a través de la oración, Dios nos va a descubrir cosas que ni nosotros nos podemos imaginar. Dice que Daniel abría las ventanas 3 veces al día. ¿Usted sabe que para allá queda Jerusalén? Para allá queda Jerusalén, hermanos. Cuando yo todavía no iba para Israel, yo no sabía. La hermana Gary cada vez que venía, para allá tocaba el chafar. Y siempre que viene lo apunta para allá. Para allá está Nueva York. Y de Nueva York son 12 horas todavía para allá, para Israel. Ahora yo, cuando alabo a Dios, pongo mi mano para allá, porque sé que para allá está Israel. Para allá está la ciudad santa. Allá va a llegar el Señor cuando ponga sus pies sobre los olivos. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Cuando nosotros oremos, hermano, oremos, aleluya, con un corazón abierto, buscando al Señor de todo corazón, hermanos, aleluya. Cuando demos un paso hacia adelante, hermanos, aleluya, salgamos de la rutina, hermanos, aleluya. Salgamos de la rutina, porque la rutina nos trae a la vuelta y vuelta y vuelta y nada pasa. Pero cuando salgamos de la rutina y demos un paso hacia adelante, hermano, algo que verdaderamente, hermano, nos encauce a hacer la voluntad de Dios, Dios va a hacer grandes cosas. ¿Sí? Mire, cuando Israel fue liberado de Egipto, ellos vieron la gloria de Dios en Israel, en Egipto. Vieron los milagros. Vieron las 10 plagas que mandó el Señor. Y vieron la mano fuerte y poderosa de Dios, hermano, liberándolos. Y caminaron por el desierto. ¿Sí? Y cuando llegaron hacia el mar, estaba el mar enfrente. Y el Señor permitió que Faraón y su ejército vinieran por atrás. Y en medio estaba el pueblo de Israel. El mar hacia allá y los egipcios acá atrás. Y los puso a prueba. A todo el pueblo lo puso a prueba. Y Moisés estaba ahí enfrente. Y a veces Dios nos pone a prueba para ver si vamos a dar un paso hacia adelante o lo vamos a dar hacia atrás. ¿Sabe lo que el pueblo le dijo a Moisés? Tenemos el mar enfrente, tenemos a Faraón y a su ejército atrás. Y tú, Moisés, había muchos sepulcros en Egipto para que nos enterraran y ahora nos traes al desierto a morir aquí. Qué poca fe había en ese pueblo, hermanos. Después de ver tantos milagros allá en Egipto, cómo Dios los sacó, hermanos, con mano fuerte y poderosa. ¿Qué tenían que hacer, hermanos? ¿Devolverse o confiar en Dios? ¿Qué tenemos que hacer nosotros que ya estamos en el camino? Aunque miremos las cosas difíciles y aunque miremos que no vemos nada, tenemos que entender que hay un Dios vivo, que hay un Dios poderoso, que hay un Dios grande, que hay un Dios que no nos falla. Aunque no veamos las cosas, sabemos que Dios existe y que Dios es real. Y que Él todo lo puede. Y que si tenemos al Señor, nada nos va a hacer falta. Este pueblo dudó. Cuando vio todos aquellos milagros, siguió dudando de Dios. Y sabe una cosa, Dios estaba con Moisés.
Y al Dios que Moisés sirve es al Dios que nosotros servimos. Y aunque no veamos las cosas como son, déjame decirle que Dios se va a mover. Porque Dios existe y Dios es real. Y Moisés le dijo: esos egipcios que tú miras ahora, míralos, porque no los vas a volver a ver jamás. Porque él sabía en quién había confiado. Porque Moisés no tenía la mirada en Faraón y en su ejército. Él tenía la mirada en el Dios invisible. Y al Dios que nosotros servimos es a un Dios invisible que no vemos, pero que sentimos aquí dentro de nuestro corazón. Él se mueve aquí adentro, hermanos. Cuando palpita mi corazón es porque Dios hace que palpite. Y mientras que palpite este corazón es porque Dios todavía existe dentro de mí y de usted. Aleluya. Aleluya. ¿Y qué le dijo a Dios a Moisés? ¿Por qué me clamas a mí? Da un paso hacia adelante. Oiga, estaba el mar. Era para hundirse. Pero la fe es la que te va a sacar adelante. Es pues la fe, la certeza de las cosas que tú quieres, la convicción de lo que no ves. Pero estás viendo a un creador, estás viendo a un Señor, a un Dios todopoderoso que todo lo puede. Marchemos hacia adelante. Y pusieron el pie en el mar y empezaron las aguas a abrirse. Y mientras más caminaban, el mar se abría. Y seguían adelante y el mar se abría. Y todos pasaron en seco. ¿Quién lo hizo? Dios. Y ese Dios todavía existe. Dios no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Pero si no oramos, no hay fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso necesitamos orar, para que la fe produzca, para que la fe vuelva, aleluya, dentro de nosotros a moverse, y para que Dios haga cosas grandes y maravillosas. Oh, mi alma te alaba, Señor. Jesús, siendo Dios, siendo divino, estaba atravesando el momento más difícil de su vida como ser humano, porque era humano. Él estaba hablando como humano, porque él tenía que ir a la cruz. Si él fuera divino, él tenía que irse al cielo, lo podía hacer, pero él no podía volver al cielo así. Él tenía que pasar por la muerte para volver al cielo. Él tenía que pasar por el sacrificio, ¿sí? Porque él, cuando vino aquí a la tierra, tenía que ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí dice la palabra del Señor en el verso 43, aleluya, 44. Y dejándolos, los vio dormidos, dice, se fue de nuevo y oró, volvió a orar el Señor. Se la pasó orando el Señor, porque era su prueba, era su angustia, era su necesidad. Y dice la palabra del Señor, oró por tercera vez, 3 veces oró el Señor. Descendió, dice, diciendo las mismas palabras. No había qué más decir. Él sabía que tenía que pasar por el momento más difícil de su vida. A eso había venido, a cumplir la voluntad del Padre, a cumplir la misión, a hacer, hermanos, lo que tenía que le habían encomendado, morir como un cordero, llevarlo al matadero y dar su vida por toda la humanidad. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en las manos de pecadores.
aceptó la voluntad del Padre, hermanos. Aceptar la voluntad de Dios, hermanos, no es fácil. Pero vivir bajo la voluntad de Dios, hermano, es lo más hermoso que pueda haber en nuestra vida. Porque vivir bajo la voluntad de Dios, hermanos, es una vida de fe. Es una vida de fe que tenemos que aprender. No es fácil, pero cuando usted entra y da un paso en la vida de fe, usted va dando una vida de fe. Usted empieza a conocer a Dios en verdad. Conocemos, como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven y te conocen. Porque había oído mucho de Dios, pero tuvo que pasar por muchas pruebas, Job, aleluya. A tal grado que pensó que se iba a morir, pero él pudo decir: yo sé que mi Redentor vive, y aún desecha esta piel, esta carne, sé que un día voy a ver a mi Redentor, aleluya. Habló en fe, aleluya. Cuando empezamos a hablar en fe, nuestras palabras se tornan de una manera grande y poderosa, aleluya. Porque una palabra, cuando hablamos una palabra en fe, una palabra positiva, una palabra, hermanos, aleluya, que honre el nombre de Dios, aleluya. Dios honra a los que le honran. ¿Sí? Jesús, aleluya, dijo: hágase tu voluntad. Padre, que no se haga como yo quiera, sino como tú quieres. Estoy dispuesto. Fue lo que dijo: estoy dispuesto. Se ha llegado la hora. Y asimiló lo que le iban a hacer. Agarró fuerzas. Cuando vino el ángel, hermanos, lo fortaleció. Y se fortaleció a sí mismo. Porque sabía lo que le iban a hacer, hermanos. Y sabe, hay un salmo que dice, Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. ¿Sabe? Estas cosas, hermano, cuando el Señor asimiló que tenía que ir a la cruz, hermanos, aleluya, fue difícil quizá cuando decía: si es posible que pase de mí esta copa. Era como si hubiera otro camino, si hubiera otra manera, pero que no se haga como yo quiera, sino como tú. Porque tenía que hacer la voluntad del Padre, lo correcto para que el hombre fuera salvo. Él tenía que llegar a hacer lo que el Padre quería para que el mundo fuera salvo. Por eso dice en San Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios a este mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesús dio ese paso hacia adelante, ese paso difícil, pero lo más importante, era lo más importante en la vida de él: aceptar la voluntad del Padre. Y lo aceptó cuando él dijo: hágase tu voluntad. Y él sabía que los sumos sacerdotes, los escribas, lo iban a entregar a los gentiles para escarnecerle. Ya lo había sentido cuando dijo: mi alma está bien triste hasta la muerte. Primero lo experimentó espiritualmente, lo asimiló, pero sabía que lo tenía que vivir en carne propia. Lo escarnecerán, lo torturarán. Él sabía que iba a pasar por la tortura. ¿Sabe? En los 4 evangelios dice de diferente manera, pero casi igual. Dice que lo abofetearon, lo escupieron, le arrancaron la barba, le pusieron como algo en la cara para que no viera, le estiraban la barba, le estiraban el cabello, le pegaban con palos en la cabeza, lo lapidaron, le pusieron una corona de espina, le cargaron una cruz,
y le latiguearon 39 veces con el látigo de púa. Sobre sus espaldas hicieron surcos. Estando en la cruz, lo clavaron con clavos grandes en sus pies y en sus manos, y dice que le dieron vinagre en vez de agua. Tremenda la gente, hermanos. Y luego lo hirieron con una lanza en su costado. Pero imagínense la cruz en el suelo, clavado, y el pozo, y levantar la cruz y dejarlo caer dentro del pozo. ¿Qué hombre aguanta eso, hermanos? ¿Qué hombre aguanta eso? Solamente el Hijo de Dios. Todos esos imitadores que usted ve en la televisión, en las calles y todo eso, son unos farsantes. Son unos farsantes, unos hipócritas, hermano. Unos viles pecadores, aleluya. Porque lo hacen como comedias. Y al rato andan con la cerveza en la mano. Pero Él lo hizo por amor a usted y a mí y a toda la humanidad. Aleluya. Murió como un malhechor en la cruz. Y Él no escatimó nada. Él, hermanos, todo lo hizo por amor, para que usted y yo y todo el mundo, hermanos, no tuviéramos que ir al infierno. Él pagó el precio de nuestra condenación, de nuestra maldición. Él vino a dar su vida por nuestra vida. Él sufrió para que nosotros no sufriéramos. Y aún así, la gente no lo acepta, lo rechaza, se burla, critica y dicen tanta cosa. Pero Él todavía tiene sus manos extendidas y dice: venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Él todavía, hasta el día de hoy, sigue salvando, sigue restaurando. Hasta el día de hoy, el amor de Cristo todavía existe para todo aquel que quiera venir a los pies de Cristo. Pablo dijo que él era pecador. Soy pecador, dijo. Y él se consideraba un abortivo, ¿verdad? De los que últimos que salvó el Señor, hermanos. ¿Por qué? Porque él llegó a amar a Jesús de tal manera, hermanos, que cuando tuvo el encuentro con Jesús, él dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque estaba dispuesto a hacer la voluntad del Señor, hermanos. Y fue un hombre intachable, un hombre que sufrió, hermanos, aleluya. Según las 13 epístolas de Pablo, hermanos, es el único hombre que yo miro que sufrió, hermanos, en carne propia, hermanos, un martirio, hermanos. Fue perseguido, fue apedreado, fue latigueado, hermanos, aleluya. Fue un hombre que padeció hambre, desnudez, hermano. Fue un hombre, hermanos, que pasó por alcamares, hermano, naufragios, hermano. Fue un hombre que llegó a la prisión, hermano. Y al último, hermanos, aleluya, él nunca se detuvo de predicar el evangelio, hermanos. Y hasta el día de hoy nosotros conocemos a Cristo por medio de todos estos hombres que dieron su vida para que nosotros fuéramos salvos. Y ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros, hermano? Ese evangelio llegó hasta nosotros para que nosotros nos sigamos desparramando, hermanos, para que otros vengan a los pies de Cristo. ¿Sí? Por eso no nos debemos de detener. Tenemos que seguir predicando este evangelio de poder. Pablo dijo: y no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, para el griego, amén, y para todo aquel que quiera ser salvo. No te avergüences de predicar a Cristo. Confiesa a Cristo, confesemos a Cristo, hablemos de Cristo. Digamos a la gente que Cristo vive, que Cristo salva, que Cristo bautiza con Espíritu Santo y fuego, aleluya. Ganemos almas para Cristo, porque Cristo viene pronto. ¿Y qué le vamos a presentar al Señor? Las manos vacías. ¿Qué vamos a ganar tanto dinero aquí en el mundo y no le vamos a llevar ni un alma? Señor, no me gané ni un alma para ti. El apóstol ganó miles y miles
miles y miles de almas. Este hombre que acaba de morir, Jimmy Swaggart, ganó millones y millones de almas para Cristo. No me importa lo que le critiquen. Esos que lo critican no ganaron ni un alma para Cristo. Este hombre ganó miles y miles y miles y miles de almas para Cristo. Lo que no he ganado yo, él las ganó para Cristo en tantas cruzadas que hizo. Nosotros tenemos que dejar tiempo para ganar almas para Cristo. Que ojalá este mensaje nos sirva para que demos un paso hacia adelante y hagamos la voluntad del Señor, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Cristo vive, Cristo reina y Cristo está en nuestros corazones. Y ojalá que oremos: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Yo invito al hermano Juanito a pasar a este altar.